Nunca pensé que el día más triste de mi vida se convertiría en el día que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 67 años, y durante toda mi vida he sido una mujer sencilla que ha trabajado limpiando casas para sacar adelante a mi único hijo Alejandro. Esta es una de esas historias reales que pocas mujeres mayores cuentan, porque el dolor a veces es tan profundo que preferimos guardarlo en silencio. Pero hoy necesito contarte lo que pasó el día que enterré a mi hijo, porque lo que descubrí ese día cambió completamente mi entendimiento sobre quién era realmente Alejandro. Era martes, 15 de octubre cuando recibí la llamada que toda madre teme. Mi hijo había tenido un accidente automovilístico en la carretera a Monterrey. Tenía 35 años y era lo único que me quedaba en este mundo. Durante 3 días completos, mi cuerpo se movía como robot mientras organizaba el funeral más sencillo que mis ahorros me permitían. Estas son las historias de mujeres que conocemos el sufrimiento materno en su forma más cruda, cuando el dinero no alcanza ni siquiera para despedir dignamente a quien más amamos. El funeral se celebró en la pequeña iglesia de San José, la misma donde bauticé a Alejandro hace tantos años. Yo esperaba que llegaran sus compañeros de trabajo del taller mecánico donde creía que trabajaba. Esperaba ver a los vecinos de siempre, esas personas humildes que forman parte de los relatos de familia más sinceros. Lo que no esperaba era lo que estaba a punto de suceder. Eran las 3 de la tarde cuando escuché el sonido de un motor potente afuera de la iglesia. No era el sonido de los carros viejos que conocía en el barrio. Era el ronroneo suave y elegante de un vehículo caro. Cuando volteé hacia la puerta, vi algo que me quitó el aliento por completo. Una Mercedes-Benz negra, de esos que solo había visto en las telenovelas, se detuvo justo frente a la entrada. Las ventanas tenían cristales oscuros y por un momento pensé que alguien se había equivocado de lugar. Pero entonces se abrió la puerta trasera. Bajó una mujer que parecía salida de una revista de modas. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaba en un año. Sus zapatos brillaban como espejos y su bolsa tenía esas marcas elegantes que las señoras ricas presumen en la televisión. Pero no era la mujer lo que me dejó sin palabras. Era el niño que venía con ella. Un pequeño de unos 4 años, con el cabello castaño perfectamente peinado y ropa que parecía de príncipe. Pero cuando levantó la cara para mirar hacia la iglesia, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Esos ojos verdes, esa forma de la nariz, esa sonrisa tímida. Era como ver a mi Alejandro cuando tenía esa edad. La mujer tomó de la mano al niño y caminaron hacia la iglesia. Yo estaba sentada en la primera fila, junto al ataúd de mi hijo, y no podía mover ni un músculo. Esta era una de esas revelaciones familiares que cambian todo lo que creías saber sobre tu propia vida. Cuando entraron, la mujer miró hacia donde estaba yo y nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi algo en su mirada que no pude descifrar. Era como dolor, pero también como miedo. El niño, mientras tanto, miraba hacia todos lados como si buscara algo. De repente, el pequeño soltó la mano de la mujer y corrió hacia el ataúd. Mi corazón se detuvo cuando escuché lo que gritó con esa voz angelical que solo tienen los niños de 4 años. Papá Ale. Papá Ale. El silencio en la iglesia fue tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Todas las personas que estaban ahí voltearon a ver al niño, después a mí, después a la mujer elegante que había palidecido como si hubiera visto un fantasma. Papá Ale, despiértate, siguió gritando el niño mientras intentaba tocar el ataúd. Mamá dice que estás durmiendo, pero yo quiero que despiertes. La mujer corrió hacia el niño y lo tomó en brazos, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido de esa boquita inocente y habían caído sobre mí como una bomba que destruyó todo lo que creía saber sobre mi hijo. Me levanté de mi lugar con las piernas temblando y caminé hacia ellos. La mujer me miraba con ojos llenos de lágrimas, cargando a ese niño que tenía el rostro exacto de mi Alejandro cuando era pequeño. ¿Quién es usted?, le pregunté con la voz quebrada. Ella respiró profundo antes de responder, y lo que salió de su boca me cambió la vida para siempre. Soy María Elena Vázquez, dijo con voz temblorosa. Y este es Santiago. Su nieto. En ese momento, las historias conmovedoras que había escuchado toda mi vida sobre secretos familiares se quedaron pequeñas comparadas con lo que estaba viviendo. Mi hijo, el hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo, había tenido un hijo con una mujer que parecía millonaria. Un nieto que yo no sabía que existía. Mi nieto, repetí, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. Alejandro le pidió que no viniera al funeral, continuó María Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas.
pero Santiago no entendía por qué su papá Ale no venía a verlo. Tuve que traerlo para que pudiera despedirse. Miré al niño que me observaba con esos ojos verdes idénticos a los de Alejandro. Todo empezó a tener sentido. Los últimos 2 años, cuando mi hijo parecía tener más dinero de lo normal. Cuando me regalaba cosas más caras de las que su sueldo de mecánico podía permitir. Cuando llegaba tarde a casa con ropa que olía a perfume caro. ¿Por cuánto tiempo?, logré preguntar. 5 años, susurró María Elena. Desde que Santiago nació. 5 años. Mi hijo había tenido una vida secreta durante 5 años. Una vida con esta mujer elegante y con este niño hermoso que ahora me miraba con curiosidad. ¿Tú eres la abuela de papá Ale?, me preguntó Santiago con esa inocencia que solo tienen los niños. Antes de que pudiera responder, María Elena lo cargó más fuerte y me miró con una expresión que no pude interpretar. Tenemos que irnos, dijo rápidamente. Santiago, despídete de papá Ale. El niño estiró su manita hacia el ataúd y susurró, adiós, papá Ale. Te veo pronto. Mientras se alejaban hacia la Mercedes-Benz, María Elena volteó una última vez. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo dolor por la pérdida. Era miedo. Un miedo profundo que me hizo entender que esta historia apenas comenzaba. Porque cuando una mujer con un Mercedes-Benz de $500,000 tiene miedo, significa que hay secretos mucho más profundos de los que cualquier abuela puede imaginar. Y mientras veía alejarse ese carro lujoso con mi nieto adentro, supe que mi vida tranquila había terminado para siempre. Pero lo que no sabía es que lo que acababa de descubrir en el funeral de mi hijo era solo la punta del iceberg de una verdad que pondría en peligro no solo mi vida, sino la vida de ese niño inocente que acababa de conocer. ¿Te gustó esta historia real? Dale like y síguenos en Recuerdos del Pasado Escondido, para conocer el resto de esta revelación familiar que cambiará todo lo que crees saber sobre el amor, el dinero y los secretos familiares. Escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. La historia de Rosa apenas comienza, y lo que descubrirás sobre su hijo Alejandro y esa mujer misteriosa te dejará sin palabras. 3 días después del funeral, encontré algo en el cuarto de Alejandro que me hizo entender que no conocía a mi propio hijo. Durante 35 años creí que sabía todo sobre Alejandro. Pensé que una madre siempre conoce a sus hijos mejor que nadie en el mundo. Pero cuando abrí esa caja de cartón escondida debajo de su cama, me di cuenta de que las historias reales de familia siempre guardan secretos que pueden cambiar todo lo que creemos saber. Esa mañana de viernes, había decidido limpiar su cuarto para donar su ropa. Era algo que tenía que hacer, aunque el corazón se me partiera con cada prenda que tocaba. Sus camisas de trabajo del taller mecánico colgaban en el closet, manchadas de grasa y con ese olor a aceite que siempre traía cuando llegaba a casa. Pero cuando moví la cama para aspirar debajo, escuché un sonido extraño. Algo se deslizó por el piso de madera. Era una caja de zapatos que nunca había visto. La tomé con manos temblorosas. Pesaba más de lo normal y tenía algo escrito con la letra de Alejandro, para mamá, cuando llegue el momento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Adentro encontré cosas que cambiaron completamente mi entendimiento sobre quién era mi hijo. No eran las pertenencias de un mecánico. Eran los documentos de un hombre que había vivido una doble vida durante años. Lo primero que vi fue un diploma universitario. Un diploma de la Universidad de Monterrey en Contabilidad y Finanzas, fechado hace 3 años. Mi hijo, que yo creía que había dejado la escuela a los 16 años para trabajar, se había graduado de la universidad sin que yo lo supiera. Debajo del diploma había una tarjeta de presentación elegante que decía, Alejandro Martínez, gerente financiero privado, Vázquez Holdings. El mismo apellido de la mujer del Mercedes-Benz. María Elena Vázquez. Mis manos temblaron cuando seguí revisando la caja. Había fotografías que nunca había visto. Alejandro en trajes elegantes, en oficinas lujosas, en restaurantes caros. Pero las fotografías que más me impactaron eran las que estaban con María Elena y Santiago. No eran fotos formales. Eran fotografías de una familia feliz. Alejandro cargando a Santiago en un parque. Los 3 comiendo helado en una plaza. Santiago durmiendo en los brazos de Alejandro mientras veían una película. Eran las fotos de un papá que adoraba a su hijo. Pero había algo más. Cartas. Muchas cartas escritas de puño y letra de Alejandro, dirigidas a mí, pero que nunca me había entregado. La primera estaba fechada hace 2 años y empezaba así: mamá querida,
Sé que te he mentido sobre muchas cosas, pero todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Trabajo para una familia muy poderosa y he descubierto cosas que podrían ser peligrosas si las personas equivocadas se enteran. Seguí leyendo con el corazón acelerado. En las cartas, Alejandro me explicaba cómo había conocido a María Elena cuando trabajaba limpiando oficinas por las noches para pagar sus estudios universitarios. Ella había notado que él tenía talento para los números y le había ofrecido trabajo como su asistente financiero personal. María Elena es diferente a como la gente piensa, escribía en una de las cartas. Es una mujer que heredó un imperio que no pidió, y está atrapada en una vida que la está destruyendo por dentro. Cuando nació Santiago, me pidió que fuera su apoyo, no solo como trabajador, sino como el hombre que podría ayudarla a criar a su hijo. Pero había una carta que me heló la sangre. Estaba fechada solo un mes antes de su muerte. Mamá, si algo me pasa, necesitas saber que Santiago es mi hijo biológico. María Elena y yo nos enamoramos hace 5 años, pero ella está casada con un hombre muy peligroso que no puede enterarse de nuestra relación. He estado guardando evidencia de actividades ilegales en los negocios de la familia, y creo que alguien sospecha. La carta continuaba: he escondido documentos importantes en un lugar seguro. Si me pasa algo, busca a María Elena. Ella y Santiago van a necesitar tu ayuda, pero ten mucho cuidado. Hay personas muy poderosas que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Al final de la caja había un sobremanila grueso lleno de documentos que no entendía completamente, pero que parecían ser registros financieros y fotografías de reuniones en lugares elegantes. También había un papel con una dirección y las palabras: Caja de Seguridad, Banco Nacional, clave, Rosa 2589. Me senté en la cama de Alejandro, rodeada de evidencia de que mi hijo había vivido una vida completamente diferente a la que yo conocía. No era solo un mecánico que había tenido una aventura con una mujer rica. Era un profesional educado que se había enamorado de una mujer casada y que había arriesgado su vida para proteger a su hijo. Pero había algo que no encajaba. Si Alejandro trabajaba para María Elena y tenían una relación amorosa, ¿por qué ella había llegado al funeral con tanto miedo? ¿Por qué había dicho que Alejandro le pidió que no fuera? ¿Y quién era ese hombre peligroso del que hablaba en sus cartas? Tomé la fotografía más reciente de Santiago y la puse junto a una foto de Alejandro cuando tenía la misma edad. Era imposible negar el parecido. Este niño era definitivamente mi nieto. Pero si era hijo de Alejandro, ¿por qué llevaba el apellido de María Elena? ¿Por qué vivía como hijo de otro hombre? De repente escuché el sonido de un carro deteniéndose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi la misma Mercedes-Benz negra del funeral. Mi corazón empezó a latir como tambor. María Elena había venido a buscarme. Guardé rápidamente todos los documentos en la caja y la escondí debajo de la cama. Cuando abrí la puerta, María Elena estaba parada ahí con Santiago de la mano. Pero esta vez no llevaba ropa elegante. Tenía jeans y una blusa sencilla, y sus ojos estaban rojos de llorar. Rosa, me dijo con voz quebrada, necesitamos hablar. Alejandro te dejó algo para mí, y hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Santiago me miró con esos ojos verdes idénticos a los de Alejandro y me dijo: ¿tú eres la abuela que papá Ale me platicaba? En ese momento supe que mi vida tranquila había terminado para siempre. Porque cuando una mujer elegante llega a tu puerta vestida como persona normal, con miedo en los ojos y hablando de peligro, significa que los secretos familiares que acabas de descubrir son mucho más profundos y peligrosos de lo que cualquier abuela podría imaginar. Y lo que María Elena estaba a punto de contarme sobre la verdadera razón de la muerte de Alejandro iba a cambiar no solo mi entendimiento sobre mi hijo, sino sobre todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Cuando María Elena me dijo las palabras: Alejandro no murió en un accidente, sentí como si el piso de mi casa se abriera debajo de mis pies. Estábamos sentadas en mi pequeña sala, Santiago jugando en el piso con unos juguetes que había traído su mamá. Pero después de escuchar esas 5 palabras, todo lo que había creído durante una semana completa se desmoronó como castillo de arena. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. María Elena respiró profundo y miró hacia Santiago, que estaba distraído armando una torre con sus cubos de colores. Era una de esas confesiones de madres que marcan la diferencia entre vivir en la verdad o vivir en una mentira. Rosa, su hijo no trabajaba en un taller mecánico. Durante los últimos 3 años, Alejandro era mi gerente financiero privado. Manejaba todas las cuentas personales de mi familia y había descubierto cosas que algunas personas muy poderosas preferían mantener en secreto.
Sentí un frío en el estómago que me recordó exactamente a cuando era niña y sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, Roberto Vázquez, maneja varios negocios en Monterrey, continuó María Elena con voz temblorosa. Restaurantes, hoteles, empresas de construcción. Todo parece muy legal desde afuera, pero Alejandro había encontrado evidencia de que algunos de esos negocios eran solo fachadas para lavar dinero de actividades ilegales. Santiago levantó la cabeza y miró a su mamá. Mami, ¿por qué estás triste? No estoy triste, corazón, le mintió María Elena con una sonrisa forzada. Solo estoy platicando con la abuela Rosa. Cuando Santiago volvió a sus juguetes, María Elena se acercó más a mí y bajó la voz. Alejandro había estado recopilando evidencia durante meses. Fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones. Todo estaba guardado en una caja de seguridad del banco. Él sabía que era peligroso, pero me dijo que tenía que hacerlo porque Santiago necesitaba crecer en un mundo donde no estuviera rodeado de criminales. ¿Santiago es hijo de su esposo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por las cartas que había encontrado. María Elena negó con la cabeza, y por primera vez desde que la conocí, vi a una mujer vulnerable detrás de toda esa elegancia. Santiago es hijo de Alejandro. Nos enamoramos hace 5 años, cuando él trabajaba limpiando oficinas por las noches para pagar sus estudios. Yo estaba en un matrimonio sin amor, casada con un hombre que solo me veía como un trofeo bonito para presumir en sus reuniones de negocios. Me contó cómo durante 2 años habían mantenido su relación en secreto. Alejandro había terminado sus estudios universitarios con becas de excelencia académica, y ella le había ofrecido el trabajo como su gerente financiero para tenerlo cerca y para ayudarle a salir de la pobreza. Cuando quedé embarazada, Roberto asumió que el bebé era suyo. Alejandro y yo decidimos que era más seguro para Santiago si crecía con el apellido Vázquez, con todas las comodidades que eso significaba, pero conociendo a su verdadero papá. ¿Por qué dice que no murió en un accidente?, pregunté, aunque parte de mí ya intuía la respuesta. María Elena sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era Alejandro, pero no como yo lo conocía. Estaba en un traje elegante, en una oficina lujosa, revisando documentos junto a otros hombres que parecían muy serios. 3 semanas antes de morir, Alejandro me dijo que había descubierto algo muy grave. Una operación grande que involucraba políticos, empresarios y dinero de actividades ilegales. Me dijo que tenía evidencia suficiente para mandar a la cárcel a muchas personas poderosas, incluyendo a mi esposo. Santiago se acercó a nosotras con su torre de cubos terminada. Mira, mami, es alta como papá Ale. María Elena lo abrazó y le dio un beso en la frente. Está muy bonita, amor. ¿Por qué no juegas un ratito más mientras hablo con la abuela? Cuando Santiago se alejó, María Elena continuó con una voz tan baja que casi no podía escucharla. La noche antes del accidente, Alejandro me llamó muy asustado. Me dijo que alguien había entrado a su departamento y había revisado sus cosas. Sabía que lo estaban vigilando. Me pidió que no fuera al funeral porque podría ser peligroso para Santiago y para mí. Entonces, ¿por qué fue? Porque esa mañana recibí una llamada anónima. Una voz de hombre me dijo que si no llevaba a Santiago al funeral, algo terrible le podría pasar. Era una amenaza directa contra mi hijo. Sentí como si estuviera viviendo una de esas historias reales que solo pasan en películas, pero que ahora estaba sucediendo en mi propia sala. Rosa, la noche del accidente, Alejandro iba camino a Monterrey para entregar toda la evidencia a un periodista de investigación. Pero su carro fue encontrado en una curva donde nunca había tenido problemas antes. Los frenos habían fallado completamente, y el mecánico que revisó el vehículo me dijo en privado que parecía como si alguien hubiera cortado las líneas de freno. El silencio en mi sala era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Estas son las revelaciones impactantes que cambian completamente tu entendimiento sobre la vida y la muerte. ¿Qué necesita de mí?, le pregunté, porque ya sabía que esta conversación no era solo para contarme la verdad. Alejandro me dijo que si algo le pasaba, usted era la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Que le había dejado instrucciones sobre dónde encontrar la evidencia que él había recopilado. ¿La caja de seguridad del banco? María Elena me miró sorprendida. ¿Ya lo sabía? Encontré sus cartas, admití. Rosa, necesitamos esa evidencia. No solo para hacer justicia por la muerte de Alejandro, sino porque mi esposo sospecha que Santiago no es su hijo.
Si se entera de la verdad y descubre que no tengo la evidencia para protegerme, no solo me va a quitar a Santiago, sino que puede hacerme daño a mí también. Santiago corrió hacia nosotras con una sonrisa enorme. Mami, ¿la abuela Rosa puede venir a jugar a la casa? María Elena lo cargó y me miró con ojos llenos de esperanza y miedo. Rosa, hay algo más que necesitas saber. Ayer en la noche, alguien entró a mi casa mientras Santiago y yo dormíamos. No se llevaron nada, pero dejaron todas las gavetas abiertas y revisaron todos mis documentos. El miedo en su voz me hizo entender que esta historia de secretos familiares había llegado a un punto donde ya no se trataba solo de descubrir la verdad sobre mi hijo. Se trataba de proteger la vida de mi nieto. Y cuando una mujer te dice que alguien entró a su casa buscando algo, y que su esposo es un hombre peligroso que puede hacerle daño, significa que el tiempo se está agotando rápidamente para salvar a la única familia que te queda en el mundo. El lunes por la mañana, cuando entré al Banco Nacional con la clave que Alejandro había dejado escrita, nunca imaginé que lo que encontraría en esa caja de seguridad me convertiría en la mujer más peligrosa de la ciudad. María Elena me había acompañado, pero Santiago se había quedado con una niñera de confianza. Era una de esas decisiones de madres inteligentes que entienden que hay momentos donde los niños no deben estar presentes, especialmente cuando se trata de revelar secretos que pueden cambiar el curso de vidas enteras. La empleada del banco, una señora mayor con lentes que me recordaba a mi hermana, nos llevó al área de cajas de seguridad. Cuando insertó su llave junto con la que Alejandro me había dejado, escuché el clic metálico que abriría la puerta hacia verdades que cambiarían todo para siempre. Tienen todo el tiempo que necesiten, nos dijo la empleada antes de dejarnos solas en esa pequeña habitación privada. María Elena y yo nos miramos durante un segundo antes de abrir la caja. Ambas sabíamos que lo que estaba adentro podría ser exactamente lo que necesitábamos para proteger a Santiago, o podría ser lo que nos pusiera en mayor peligro. Cuando levanté la tapa, lo primero que vi fue una carta dirigida a mí con la letra de Alejandro. Mis manos temblaron cuando la abrí, porque estas son las cartas póstumas que los hijos dejan cuando saben que su tiempo se está agotando. Mamá querida, si estás leyendo esto significa que mis peores temores se hicieron realidad. Todo lo que está en esta caja es evidencia de actividades criminales que involucran a personas muy poderosas. He organizado todo de manera que una persona normal como tú pueda entender exactamente qué hacer con esta información. La carta continuaba con instrucciones muy específicas. Alejandro había separado toda la evidencia en sobres numerados, cada uno con explicaciones detalladas sobre qué contenía y por qué era importante. Era el trabajo de un hombre que sabía que estaba jugando un juego muy peligroso, pero que había decidido proteger el futuro de su hijo sin importar las consecuencias. El sobre número 1 contenía fotografías de reuniones en restaurantes elegantes. No eran fotos familiares. Eran fotografías tomadas desde lejos, donde se veía a Roberto Vázquez, el esposo de María Elena, reunido con hombres que según las notas de Alejandro eran conocidos narcotraficantes de la región. Dios mío, susurró María Elena cuando vio las fotografías. Esa es la reunión que Roberto me dijo que era una junta de negocios normal hace 3 meses. El sobre número 2 contenía documentos bancarios que mostraban transferencias de dinero por millones de pesos entre cuentas de empresas que aparentemente no existían. Alejandro había investigado cada empresa y había descubierto que todas tenían direcciones falsas y empleados ficticios. Pero el sobre número 3 era el que cambió todo. Contenía grabaciones de audio en pequeños dispositivos digitales, junto con transcripciones escritas a mano por Alejandro de cada conversación. Tomé el primer dispositivo y presioné play. Lo que escuché me heló la sangre. Era la voz de Roberto Vázquez hablando con otro hombre sobre el problema del contador. Estaban discutiendo cómo resolver la situación de alguien que había descubierto demasiada información sobre sus operaciones. Alejandro Martínez sabe demasiado, decía la voz de Roberto en la grabación. Y está haciendo preguntas que pueden comprometer toda la operación. Necesitamos actuar antes de que decida hablar con las autoridades. María Elena se puso pálida cuando reconoció la voz de su esposo. Estas son las revelaciones devastadoras que ocurren cuando una esposa descubre que el hombre con quien vive es capaz de planear el asesinato de personas inocentes. ¿Cuándo fue grabado esto?, me preguntó con voz temblorosa. Revisé las notas de Alejandro. 2 semanas antes de su muerte. Seguimos escuchando las grabaciones. En una de ellas, Roberto hablaba sobre usar los negocios legítimos de la familia para lavar dinero de operaciones de drogas. En otra, discutía sobornar a funcionarios públicos para obtener contratos de construcción inflados. Pero la grabación que más me impactó fue la última. Roberto hablaba con alguien sobre Santiago.
Si el niño no es mío, decía Roberto en la grabación, María Elena va a tener que pagar las consecuencias. Y si Alejandro Martínez es realmente el padre, entonces los dos representan una amenaza para todo lo que hemos construido. María Elena empezó a llorar cuando escuchó esas palabras. Era la confirmación de que Roberto sospechaba la verdad sobre Santiago y que tanto ella como Alejandro habían estado en peligro mortal. Rosa, me dijo entre lágrimas, ahora entiendo por qué alguien entró a mi casa. Roberto está buscando esta evidencia. Sabe que Alejandro tenía información comprometedora y está tratando de encontrarla antes de que llegue a manos de las autoridades. Pero había más. El sobrenúmero 4 contenía documentos que mostraban conexiones entre la organización de Roberto y políticos locales, jueces y comandantes de policía. Era una red de corrupción que involucraba a personas en todos los niveles del gobierno. Alejandro había planeado entregar todo esto a un periodista de investigación de la Ciudad de México, le expliqué a María Elena mientras revisaba sus notas. Alguien que no tuviera conexiones locales y que pudiera publicar la información sin ser amenazado. ¿Tenemos el nombre del periodista? Sí, respondí, mostrándole una tarjeta de presentación que estaba en el sobre final. Se llama Carlos Mendoza y trabaja para un periódico nacional. Alejandro ya había hablado con él y había acordado una reunión para entregar toda la evidencia. María Elena tomó la tarjeta y la estudió cuidadosamente. Era una de esas decisiones cruciales que las madres enfrentan cuando tienen que elegir entre su propia seguridad y el futuro de sus hijos. Rosa, si entregamos esta información, Roberto va a saber inmediatamente que fuimos nosotras. Va a tratar de lastimarnos antes de que puedan arrestarlo. Y si no le entregamos, respondí, Santiago va a crecer en un mundo donde su papá falso es un criminal, y tú vas a vivir el resto de tu vida con miedo. En ese momento sonó el teléfono de María Elena. Cuando vio el nombre en la pantalla, su cara se puso blanca como papel. Es Roberto, susurró. Nunca me llama a esta hora. Contestó con manos temblorosas. Desde donde estaba sentada, podía escuchar la voz áspera de Roberto del otro lado de la línea. ¿Dónde estás, María Elena? Y más importante, ¿dónde está Santiago? Estamos en casa, mintió María Elena, mirándome con ojos llenos de pánico. ¿Por qué preguntas? Porque acabo de recibir información muy interesante sobre tu amigo Alejandro Martínez. Y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria esta noche. Cuando María Elena colgó el teléfono, supe que el tiempo se nos había agotado. Roberto había descubierto algo, y ahora tanto María Elena como Santiago estaban en peligro inmediato. Y lo que no sabíamos es que mientras estábamos en el banco revisando la evidencia que Alejandro había recopilado, Roberto ya había mandado a sus hombres a buscar a Santiago en lugares donde pensaba que podría estar escondido. A las 6 de la tarde de ese lunes, cuando María Elena recibió el mensaje de texto que cambiaría nuestras vidas para siempre, entendí que ser abuela a veces significa tomar decisiones que nunca pensaste que serías capaz de tomar. Estábamos en mi casa, tratando de decidir qué hacer con toda la evidencia que habíamos encontrado en la caja de seguridad, cuando el teléfono de María Elena sonó con un mensaje. Cuando leyó lo que decía, su cara se puso del color de la pared. Rosa, me dijo con voz quebrada, tenemos un problema muy grave. Me mostró la pantalla de su teléfono. El mensaje era de Esperanza, la niñera que cuidaba a Santiago. Señora María Elena, unos hombres vinieron a buscar al niño. Dijeron que usted los había mandado. Cuando les dije que no tenía órdenes, se fueron, pero uno de ellos dijo que regresarían más tarde. Estoy muy asustada. En ese momento supe que esta historia de secretos familiares había llegado al punto donde ya no se trataba de buscar justicia para Alejandro. Se trataba de salvar la vida de Santiago. ¿Dónde está Santiago ahora?, pregunté, aunque por la expresión de María Elena ya sabía que la respuesta no iba a ser buena. Esperanza lo llevó al parque que está cerca de mi casa. Era el plan que habíamos acordado si algo extraño pasaba. Pero ahora no contesta su teléfono. María Elena marcó el número de Esperanza una y otra vez, pero solo escuchaba el buzón de voz. Estas son las situaciones de emergencia real donde cada minuto que pasa puede ser la diferencia entre encontrar a tu hijo sano y salvo, o descubrir que ya es demasiado tarde. Tenemos que ir a buscarlos, dije, tomando las llaves de mi carro. No podemos ir a mi casa, respondió María Elena. Si Roberto mandó a sus hombres a buscar a Santiago, significa que ya sabe que estamos trabajando juntas. Mi casa es el primer lugar donde nos van a buscar. Mientras manejaba hacia el parque, María Elena me explicó exactamente lo peligroso que era Roberto cuando se sentía amenazado.
Hace 2 años, un empleado de una de sus empresas empezó a hacer preguntas sobre dinero que no cuadraba en los libros contables. Una semana después, ese hombre apareció golpeado en un hospital, con una nota que decía que había sido víctima de un asalto. Pero todos los empleados entendieron el mensaje. Llegamos al parque justo cuando el sol se estaba ocultando. Era uno de esos parques familiares donde normalmente las madres llevan a sus hijos a jugar, pero ahora se veía vacío y silencioso de una manera que me daba escalofríos. María Elena corrió hacia los juegos infantiles gritando el nombre de Santiago. Yo busqué cerca de las bancas y los árboles. Pero no había rastro del niño ni de Esperanza. Aquí, gritó María Elena desde el otro lado del parque. Corrí hacia donde estaba y encontré el teléfono de Esperanza tirado en el pasto, junto con una de las pequeñas zapatillas de Santiago. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí como si fuera a explotar. Se los llevaron, susurró María Elena, cayendo de rodillas junto a los objetos. Roberto tiene a mi hijo. En ese momento, el teléfono de María Elena sonó. Cuando vio que era Roberto, sus manos temblaron tanto que casi no podía contestar. ¿Roberto? ¿Dónde estás, María Elena?, preguntó Roberto con una voz fría que me dio miedo aunque solo la estuviera escuchando de lejos. Estoy buscando a Santiago. Esperanza me dijo que unos hombres fueron a la casa y ahora no los encuentro. Yo sé exactamente dónde está Santiago, respondió Roberto. Y también sé exactamente dónde has estado tú esta tarde. ¿Te gustó lo que encontraste en la caja de seguridad del banco? María Elena me miró con ojos llenos de pánico. Roberto había estado vigilando todos nuestros movimientos. No sé de qué hablas, mintió María Elena, pero su voz estaba temblando tanto que era obvio que estaba asustada. María Elena, he sido muy paciente contigo durante 5 años. He criado a Santiago como si fuera mi propio hijo, te he dado una vida llena de comodidades, y te he permitido mantener tu pequeño secreto sobre quién es el verdadero padre del niño. El silencio en el teléfono era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Pero ahora sé que tú y tu amiguito Alejandro han estado recopilando información sobre mis negocios. Y eso es algo que no puedo permitir. Roberto, por favor, Santiago no tiene nada que ver con esto, suplicó María Elena. Es solo un niño. Santiago tiene todo que ver con esto, respondió Roberto con una crueldad que me hizo entender por qué Alejandro había arriesgado su vida para proteger a su hijo. Porque si él es hijo de Alejandro, entonces representa una amenaza para toda mi familia. Y las amenazas necesitan ser eliminadas. Estas son las conversaciones telefónicas que cambian la vida de las familias para siempre, porque revelan exactamente de qué es capaz una persona cuando se siente acorralada. ¿Qué quieres?, preguntó María Elena, ya sin tratar de ocultar que estaba llorando. Quiero toda la evidencia que Alejandro recopiló. Todos los documentos, todas las grabaciones, todas las fotografías. Y quiero que vengas sola a entregarme todo esta noche a las 10. ¿Dónde? Al restaurante, la hacienda, en las afueras de la ciudad. Vienes sola, entregas todo lo que tienes, y tal vez Santiago pueda volver a casa sano y salvo. ¿Y si no lo hago? La pausa que siguió fue tan larga que pensé que la llamada se había cortado. María Elena, Santiago es un niño muy bonito. Sería una lástima que algo le pasara por culpa de las malas decisiones de su madre. Cuando Roberto colgó, María Elena se desplomó en el pasto del parque, llorando como nunca había visto llorar a una madre. Rosa, no puedo entregarle la evidencia. Si lo hago, nunca van a castigar a Roberto por matar a Alejandro, y Santiago va a crecer pensando que su padre verdadero murió en un accidente. Y si no se le entregas, respondí, puede ser que Santiago no crezca para nada. Era una de esas decisiones imposibles que las madres enfrentan cuando tienen que elegir entre la justicia y la vida de sus hijos. Pero mientras estábamos sentadas en ese parque, rodeadas por la evidencia de que Santiago había sido secuestrado, se me ocurrió una idea que podría salvarnos a todos. Era arriesgada, requería mucho valor, y dependía de algo que Roberto no sabía sobre las 2 mujeres que estaba subestimando. Y lo que Roberto no sabía es que cuando una abuela descubre que su nieto está en peligro, es capaz de hacer cosas que ni ella misma sabía que podía hacer. A las 8 de la noche, cuando llamé al periodista Carlos Mendoza y le expliqué que tenía evidencia de un asesinato y un secuestro en curso, mi voz sonaba tan firme que ni yo misma podía creer que fuera la misma mujer que había llorado sobre la tumba de su hijo una semana atrás. Señora Rosa, me dijo Carlos después de escuchar nuestra historia, lo que me está contando es muy grave. Si es verdad lo que dice, necesitamos actuar inmediatamente.
pero también necesito que entienda que estar involucrada en esto puede ponerla en mucho peligro. Estaba hablando desde el teléfono de mi casa, mientras María Elena revisaba una y otra vez toda la evidencia que habíamos traído del banco. Habíamos decidido que no podíamos esperar hasta mañana para buscar ayuda profesional. Carlos, Roberto Vázquez tiene a mi nieto secuestrado. Va a lastimarlo si no le entregamos toda la evidencia que mi hijo recopiló sobre sus actividades criminales. Necesitamos ayuda de alguien que sepa cómo manejar este tipo de situaciones. ¿A qué hora es el intercambio? A las 10 de la noche en el restaurante, La Hacienda, punto. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Carlos estaba calculando exactamente qué tan complicada era nuestra situación. Señora Rosa, tengo contactos en la Fiscalía Federal que pueden ayudarnos. Pero necesitamos tiempo para organizar una operación que proteja al niño y que capture a Roberto con evidencia suficiente para enjuiciarlo. Solo tenemos 2 horas, respondí, mirando el reloj de la pared. Es suficiente, pero necesitan seguir mis instrucciones exactamente como se las voy a dar. Y así fue como una mujer de 60 años que nunca había hecho nada más arriesgado que cruzar la calle sin mirar, se convirtió en parte de una operación policial para capturar a un criminal peligroso. Carlos me explicó que la fiscalía había estado investigando a Roberto Vázquez durante meses, pero nunca habían podido conseguir evidencia directa de sus actividades ilegales. Lo que Alejandro había recopilado era exactamente lo que necesitaban para armarlo. El plan es sencillo, me explicó Carlos. María Elena va a ir al restaurante como Roberto pidió, pero va a llevar copias falsas de algunos documentos mezcladas con evidencia real. Mientras tanto, la policía va a estar escondida en el restaurante, grabando toda la conversación. ¿Y Santiago? Los agentes van a estar vigilando todos los carros que lleguen al restaurante. En cuanto identifiquen dónde tienen al niño, van a rescatarlo antes de que Roberto se dé cuenta de lo que está pasando. María Elena levantó la cabeza de los documentos que estaba revisando. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Roberto sospecha que es una trampa? Por eso la señora Rosa va a estar en el restaurante también, respondió Carlos. Pero Roberto no va a saber que está ahí. Me explicó que yo iba a llegar al restaurante 1 hora antes que María Elena, como si fuera una cliente normal cenando sola. Los agentes federales también iban a estar distribuidos por el restaurante, algunos como meseros y otros como clientes regulares. Señora Rosa, usted va a ser nuestros ojos y oídos adentro del restaurante. Si algo empieza a salir mal, usted nos va a avisar inmediatamente. Era un plan que requería que una abuela de 60 años actuara como espía profesional, en una situación donde un error podría costar la vida de su nieto. ¿Están seguros de que esto va a funcionar?, pregunté. Señora Rosa, he estado en situaciones similares antes. Lo más importante es que Roberto cree que tiene el control total de la situación. Mientras él piense que María Elena está desesperada y dispuesta a entregar todo sin pelear, no va a sospechar que estamos preparados. Carlos me dio instrucciones muy específicas sobre cómo comportarme en el restaurante. Tenía que llegar exactamente a las 9, pedir una mesa cerca de donde probablemente se iba a sentar Roberto, y actuar como una señora mayor que estaba cenando sola después de un día difícil. Si Roberto llega con Santiago, usted va a toser 2 veces y se va a tocar el cabello. Si llega solo, va a beber agua y va a poner el vaso en el lado derecho de la mesa. Si ve que Santiago está en peligro inmediato, va a levantarse y va a caminar hacia el baño. Estas son las instrucciones de emergencia que te cambian de persona común a agente encubierto en una sola noche. María Elena y yo pasamos la siguiente hora practicando exactamente qué iba a decir cuando se encontrara con Roberto. Tenía que sonar desesperada pero no sospechosa, cooperativa pero no demasiado fácil. Recuerda, le dije, Roberto te conoce muy bien. Si actúas demasiado diferente de lo normal, va a saber que algo está pasando. Rosa, estoy muy asustada, me confesó María Elena. ¿Y si cometo un error? ¿Y si digo algo que haga que Roberto sospeche? María Elena, piensa en Santiago. Piensa en que esta es la única oportunidad que tenemos de salvarlo y de hacer justicia por Alejandro al mismo tiempo. A las 8:30, Carlos nos llamó con una actualización. Las copias falsas de los documentos están listas. Los agentes ya están en posición en el restaurante. La señora Rosa debe salir hacia allá en 10 minutos. Cuando me estaba preparando para salir de mi casa, María Elena me tomó de la mano. Rosa, si algo me pasa esta noche, quiero que sepas que lo que estás haciendo por Santiago es lo más valiente que he visto hacer a una persona en toda mi vida. No va a pasar nada,
respondí, aunque por dentro estaba tan asustada como ella. Vamos a salvar a Santiago y vamos a asegurarnos de que Roberto pague por lo que le hizo a Alejandro. Cuando salí de mi casa esa noche, llevando en mi bolsa una pequeña grabadora que Carlos me había dado, sabía que las próximas 2 horas determinarían si mi nieto crecería libre y seguro, o si esta historia familiar terminaría en tragedia. Y lo que no sabíamos es que Roberto había planeado algo completamente diferente para esa noche, algo que pondría en peligro no solo a Santiago y a María Elena, sino a todos los agentes que estaban tratando de ayudarnos. A las 9:45 de la noche, cuando vi a Roberto Vázquez entrar al restaurante, La Hacienda, con una sonrisa que me recordó al lobo feroz de los cuentos infantiles, supe que todo lo que habíamos planeado estaba a punto de ponerse a prueba de la manera más peligrosa posible. Llevaba 45 minutos sentada en una mesa del rincón, fingiendo leer el menú mientras observaba a los agentes federales que se habían distribuido por todo el restaurante. El mesero que me había atendido era en realidad el agente Martínez, y la pareja que estaba cenando en la mesa de al lado eran los agentes López y García. Roberto llegó solo, tal como Carlos había predicho. Caminó directamente hacia la mesa que estaba en el centro del restaurante y se sentó dándome la espalda. Según las instrucciones que me habían dado, bebí agua y puse el vaso en el lado derecho de la mesa para indicar que Roberto había llegado sin Santiago. Lo que me preocupaba era que Roberto se veía demasiado relajado para ser un hombre que tenía a un niño secuestrado. Se había vestido con un traje elegante, como si estuviera yendo a una cena de negocios normal, y saludó al mesero verdadero con la familiaridad de alguien que venía frecuentemente al lugar. A las 10 en punto, María Elena entró al restaurante. Llevaba puesto un vestido negro sencillo y cargaba una bolsa grande donde supuestamente traía toda la evidencia que Roberto había pedido. Pero yo sabía que adentro de esa bolsa había copias falsas mezcladas con algunos documentos reales, exactamente como habíamos planeado. María Elena, dijo Roberto levantándose para saludarla con un beso en la mejilla, como si fueran una pareja normal que se encontraba para cenar. Te ves muy bien considerando las circunstancias. ¿Dónde está Santiago?, preguntó María Elena directamente, sin sentarse. Santiago está perfectamente seguro, respondió Roberto, señalando la silla frente a él. Pero antes de que puedas verlo, tú y yo necesitamos resolver algunos asuntos pendientes. María Elena se sentó, pero mantuvo la bolsa en su regazo. Desde donde estaba, podía ver que sus manos estaban temblando. ¿Trajiste todo lo que te pedí?, preguntó Roberto, señalando la bolsa. Traje todo lo que encontramos en la caja de seguridad del banco, respondió María Elena. Fotografías, documentos, grabaciones. Todo lo que Alejandro había recopilado. Roberto sonrió de una manera que me dio escalofríos. Era la sonrisa de un hombre que creía que había ganado una partida muy complicada. María Elena, ¿sabes por qué maté a Alejandro Martínez? La pregunta fue tan directa y tan inesperada que María Elena se quedó sin habla. Yo sentí como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. No lo maté porque hubiera descubierto información sobre mis negocios, continuó Roberto, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta para que los agentes pudieran grabar cada palabra. Lo maté porque era el padre de Santiago, y porque eso hacía que tanto él como el niño fueran un problema permanente para mi familia. Estas son las confesiones que cambian el curso de las investigaciones criminales para siempre. Roberto estaba admitiendo el asesinato de Alejandro delante de agentes federales, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Roberto, susurró María Elena, Santiago es tu hijo también. Lo has criado durante 5 años. Santiago nunca ha sido mi hijo, respondió Roberto con una frialdad que me hizo entender por qué Alejandro había tenido tanto miedo. Y tú nunca has sido más que una herramienta útil para mantener las apariencias de una familia normal. En ese momento, Roberto hizo algo que ninguno de nosotros había anticipado. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Están listos?, preguntó cuando alguien contestó del otro lado. María Elena y yo intercambiamos miradas de pánico. Roberto había planeado algo más que un simple intercambio de evidencia por Santiago. María Elena, dijo Roberto después de colgar, hay algo que necesitas entender sobre esta noche. No vine aquí para hacer un intercambio. Vine aquí para terminar este problema de una vez por todas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú, Santiago, y cualquier evidencia que Alejandro haya recopilado van a desaparecer esta noche. En ese momento escuché ruidos extraños que venían del estacionamiento del restaurante. Sonaban como varios carros llegando al mismo tiempo, con las puertas cerrándose fuertemente. Roberto sonrió cuando vio la expresión de terror en la cara de María Elena.
Mis hombres acaban de llegar, dijo. Trajeron a Santiago, y también trajeron suficiente gasolina para asegurarse de que este restaurante se convierta en un accidente muy lamentable. Fue en ese momento cuando entendí que Roberto no había venido a negociar. Había venido a eliminar a todas las personas que sabían la verdad sobre él, incluyendo a los agentes federales que estaban tratando de protegernos. El agente Martínez, que estaba fingiendo ser nuestro mesero, se acercó a la mesa de Roberto con una sonrisa profesional. ¿Les gustaría ordenar algo de beber mientras esperan? En realidad, respondió Roberto, mirando directamente a los ojos del agente, creo que ya no vamos a necesitar nada más. Y fue entonces cuando Roberto hizo algo que cambió completamente el plan que habíamos preparado. Sacó una pistola de debajo de su saco y la puso sobre la mesa, apuntando directamente hacia María Elena. Agente federal Martínez, dijo Roberto con una sonrisa malévola, espero que usted y sus compañeros hayan traído suficientes armas, porque esto se va a poner muy interesante. El agente Martínez se quedó inmóvil, claramente sorprendido de que Roberto supiera exactamente quién era y por qué estaba ahí. Y lo que ninguno de nosotros sabía es que Roberto había estado planeando esta trampa durante días, y que afuera del restaurante nos esperaba una situación que pondría en peligro no solo nuestras vidas, sino la vida de Santiago. Cuando Roberto apuntó su pistola hacia María Elena y sonrió como si acabara de ganar la lotería, mi mente se volvió tan clara como el agua cristalina, y por primera vez en mi vida entendí lo que significa tener que elegir entre salvar una vida o salvar tu propia piel. El restaurante se quedó en silencio absoluto. Los otros clientes no sabían que estaban presenciando una confrontación entre criminales y agentes federales, pero podían sentir que algo muy peligroso estaba sucediendo. Roberto, dijo el agente Martínez manteniendo su voz calmada, baje el arma. Podemos resolver esto sin que nadie salga lastimado. Agente Martínez, usted y yo sabemos que eso no va a pasar, respondió Roberto sin quitar los ojos de María Elena. Hace 3 días descubrí que mi querida esposa había estado visitando bancos con una mujer mayor. Hace 2 días mis contactos me informaron que la Fiscalía Federal había solicitado información sobre mis empresas. Roberto había sabido sobre nuestra investigación desde el principio. Todos nuestros movimientos habían sido vigilados por personas que trabajaban para él. Y hace 1 hora, continuó Roberto, mis hombres confirmaron que este restaurante está lleno de agentes federales fingiendo ser meseros y clientes normales. María Elena me miró desde su mesa con una expresión de terror absoluto. Roberto había convertido nuestra operación de rescate en una trampa mortal. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto?, preguntó Roberto, dirigiéndose ahora directamente al agente Martínez. Ustedes pensaron que yo era lo suficientemente estúpido como para venir aquí sin un plan de escape. En ese momento escuchamos gritos que venían del estacionamiento. Sonaba como si hubiera una pelea afuera, con gente corriendo y puertas de carros cerrándose violentamente. Esos son mis hombres capturando a los agentes que ustedes dejaron vigilando afuera, explicó Roberto con una sonrisa fría. Y también son mis hombres trayendo a Santiago para que María Elena pueda verlo una última vez antes de que todos tengamos un accidente muy lamentable. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más arriesgada de toda mi vida. Me levanté de mi mesa, caminé directamente hacia donde estaba Roberto, y me senté en la silla vacía que estaba junto a él. Roberto Vázquez, le dije mirándolo directamente a los ojos, soy Rosa Martínez, la madre de Alejandro. Roberto giró su pistola hacia mí, pero su expresión cambió de confianza a confusión total. Usted mató a mi hijo porque descubrió que era el padre de Santiago, continué, hablando lo suficientemente alto para que todos en el restaurante pudieran escucharme. Y ahora quiere matar a Santiago porque representa una amenaza para sus negocios criminales. Señora, no sabe en lo que se está metiendo, me dijo Roberto, pero por primera vez en toda la noche su voz sonaba menos segura. Roberto, yo sé exactamente en lo que me estoy metiendo. Me estoy metiendo en salvar la vida de mi nieto y en asegurarme de que usted pague por asesinar a mi hijo. Saqué la pequeña grabadora que Carlos me había dado y la puse sobre la mesa, frente a Roberto. Esta grabadora ha estado funcionando desde que usted entró al restaurante. Ya grabó su confesión sobre el asesinato de Alejandro, y también grabó sus amenazas contra Santiago y María Elena. Roberto miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Pero lo más importante, continué, es que esta grabadora está transmitiendo en vivo a una estación de radio local. Miles de personas están escuchando esta conversación en este momento. Era una mentira completa, pero Roberto no tenía manera de saberlo. Usted puede matarnos a todos esta noche, le dije manteniendo mi voz firme, pero ya no puede ocultar la verdad.
Toda la ciudad sabe que Roberto Vázquez es un asesino. En ese momento, algo inesperado sucedió. Los otros clientes del restaurante, que habían estado escuchando nuestra conversación, empezaron a sacar sus teléfonos celulares. Algunos estaban grabando video, otros estaban llamando a la policía. Roberto se dio cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. Señora Rosa, susurró Roberto acercando su cara a la mía, usted acaba de firmar la sentencia de muerte de su nieto. No, respondí, usted acaba de firmar su propia sentencia de muerte, porque una abuela que no tiene nada que perder es más peligrosa que cualquier criminal. Justo en ese momento, las puertas del restaurante se abrieron violentamente y entraron 5 hombres vestidos de negro. Pero no eran los hombres de Roberto como todos esperábamos. Eran agentes federales del equipo de rescate que Carlos había mantenido como refuerzo secreto. Agentes federales. Todos al suelo, gritó el líder del equipo. Roberto giró hacia las puertas con su pistola, pero el agente Martínez aprovechó la distracción para desarmar desde atrás. En medio del caos, María Elena gritó, Santiago. Necesitamos encontrar a Santiago. Uno de los agentes del equipo de rescate se acercó corriendo hacia nosotros. Señora María Elena, encontramos al niño. Está seguro en uno de nuestros carros patrulla. Pero cuando Roberto escuchó que Santiago estaba seguro, su expresión cambió a una furia que me hizo entender que aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Esto no se acaba aquí, nos gritó Roberto mientras los agentes le ponían las esposas. Mi familia tiene contactos en lugares que ustedes ni se imaginan. Y mientras veía cómo se llevaban a Roberto arrestado, me di cuenta de que salvar a Santiago había sido solo el primer paso de una historia que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Porque lo que no sabíamos es que la familia de Roberto tenía planes para vengarse que pondrían en peligro no solo a Santiago, sino a todos los que habíamos participado en su captura. 3 días después del arresto de Roberto, cuando el agente Carlos Mendoza tocó la puerta de mi casa a las 6 de la mañana con una expresión que mezclaba urgencia y miedo, supe inmediatamente que nuestra victoria había despertado fuerzas que no habíamos considerado. Señora Rosa, me dijo Carlos sin saludarme, necesitamos hablar. Y necesitamos hacerlo ahora mismo. Santiago estaba desayunando en mi cocina, por primera vez en semanas actuando como un niño normal de 5 años. María Elena estaba preparándole el lunch para la escuela, tratando de regresarle una rutina que le diera sensación de seguridad. Carlos, ¿qué está pasando?, pregunté, cerrando la puerta de la cocina para que Santiago no pudiera escuchar nuestra conversación. La familia Vázquez no acepta que Roberto esté en prisión, me explicó Carlos. Anoche interceptamos comunicaciones que indican que están planeando una operación de venganza. Carlos me enseñó fotografías que habían tomado durante vigilancia nocturna. Eran imágenes de hombres armados vigilando mi casa, la escuela de Santiago, y el trabajo de María Elena. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo vigilados?, pregunté. Desde la noche del arresto. La organización de Roberto es mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Tienen contactos en la policía local, en el gobierno municipal, y en varios negocios importantes de la ciudad. Estas son las realidades que te cambian de víctima victoriosa a objetivo permanente. Habíamos ganado una batalla, pero habíamos declarado guerra contra una organización criminal que tenía recursos ilimitados. Carlos, ¿qué opciones tenemos? Podemos ponerlos en un programa de protección de testigos. Eso significa cambiar de identidad, mudarse a otra ciudad, y empezar una vida completamente nueva. La idea de alejarnos de todo lo que conocíamos era aterradora, pero la idea de que lastimaran a Santiago era peor. ¿Y si no aceptamos protección? Señora Rosa, la familia Vázquez ya intentó sobornar a 3 agentes federales para obtener información sobre dónde viven ustedes. También ofrecieron dinero a empleados del hospital donde trabaja María Elena para conseguir su horario de trabajo. Carlos me mostró más evidencia de la red de contactos que la familia Vázquez estaba usando para localizarnos. Tenían fotografías de Santiago entrando y saliendo de la escuela, de María Elena caminando hacia su trabajo, y de mí haciendo compras en el supermercado. Pero hay algo más, continuó Carlos. Ayer arrestamos a uno de los hombres que estaba vigilando la casa. Cuando lo interrogamos, descubrimos que la familia Vázquez no solo quiere vengarse de ustedes. ¿Qué más quieren? Quieren la evidencia original que Alejandro recopiló. Creen que todavía tenemos documentos que pueden incriminar a otros miembros de su organización. El problema era que Carlos tenía razón. Cuando revisamos la caja de seguridad del banco, habíamos encontrado evidencia que involucraba a personas que ni siquiera conocíamos.
Alejandro había documentado una red de corrupción que incluía políticos, empresarios y funcionarios públicos. Carlos, ¿qué pasa si les entregamos toda la evidencia? ¿Nos dejarían en paz? Señora Rosa, gente como la familia Vázquez nunca deja testigos vivos. Entregar la evidencia solo garantizaría que nos eliminaran después de conseguir lo que quieren. En ese momento, María Elena entró a la sala con Santiago. ¿Qué está pasando?, preguntó María Elena al ver nuestras expresiones serias. Carlos le explicó la situación completa. Le mostró las fotografías de vigilancia, le habló sobre los intentos de soborno, y le explicó las opciones que teníamos. ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar en protección de testigos?, preguntó María Elena. Hasta que podamos desmantelar completamente la organización de los Vázquez. Eso podría tomar años. Santiago se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuela Rosa, ¿vamos a tener que irnos de aquí? Era imposible explicarle a un niño de 5 años que habíamos salvado su vida, pero que hacerlo nos había convertido en objetivos permanentes de criminales peligrosos. Santiago, le dije arrodillándome para quedar a su altura, a veces cuando hacemos cosas valientes, tenemos que tomar decisiones difíciles para mantenernos seguros. Como cuando papá me dijo que a veces hay que alejarse de las personas que nos quieren lastimar. La sabiduría de Santiago me recordó que Alejandro había preparado a su hijo para situaciones que ningún niño debería enfrentar. Carlos nos explicó que teníamos 24 horas para decidir si aceptábamos protección federal o si íbamos a enfrentar la situación por nuestra cuenta. ¿Qué pasa si decidimos quedarnos y pelear? Señora Rosa, estarían peleando contra una organización que tiene más dinero, más armas y más contactos de los que ustedes pueden imaginar. Sería una pelea muy desigual. Pero mientras Carlos hablaba sobre lo peligrosa que era la familia Vázquez, yo recordaba algo que había aprendido durante los últimos días: a veces una abuela ordinaria puede ser más fuerte de lo que los criminales esperan. Carlos, ¿qué pasaría si en lugar de escondernos, usáramos la evidencia que tenemos para exponer a toda la organización públicamente? ¿A qué se refiere? Me refiero a hacer que esta historia sea tan pública que la familia Vázquez no pueda lastimarnos sin que toda la ciudad se entere. Carlos me miró como si acabara de proponer algo completamente imposible. Señora Rosa, eso sería extremadamente arriesgado. ¿Más arriesgado que pasar el resto de nuestras vidas escondidos con identidades falsas? Y fue en ese momento cuando se me ocurrió un plan que podría protegernos permanentemente o conseguir que nos mataran, pero que definitivamente cambiaría las reglas del juego que estábamos jugando. Porque lo que la familia Vázquez no sabía es que una abuela que ya no tiene nada que perder puede convertirse en su peor pesadilla. Cuando llegué a la oficina del periódico, El Heraldo Nacional, con una caja llena de evidencia criminal y le dije al director de noticias que tenía la historia más importante de su carrera, nunca imaginé que lo que iba a suceder en las siguientes 48 horas cambiaría no solo nuestras vidas, sino la forma en que toda una ciudad entiende la diferencia entre esconderse del peligro y enfrentarlo de frente. El director, un hombre de 60 años llamado Ricardo Salinas, me miró como si fuera una señora mayor que había perdido la razón. Señora, ¿me está diciendo que tiene evidencia de una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y criminales? No solo tengo evidencia, le respondí, poniendo la caja sobre su escritorio, tengo fotografías, documentos bancarios, grabaciones de conversaciones y testimonios escritos que mi hijo Alejandro recopiló durante meses antes de que lo asesinaran. Ricardo abrió la caja y empezó a revisar los documentos. Su expresión cambió de escepticismo a asombro absoluto. Señora Rosa, ¿se da cuenta de que publicar esta información podría poner su vida en peligro extremo? Mi vida ya está en peligro extremo. La diferencia es que ahora quiero convertir ese peligro en protección permanente. Le expliqué mi plan completo. En lugar de escondernos, íbamos a hacer la historia tan pública que la familia Vázquez no podría lastimarnos sin que todo el país se enterara. Ricardo, cuando los criminales operan en las sombras, tienen todo el poder. Pero cuando sus crímenes se vuelven conocimiento público, pierden su ventaja más importante, el secreto. Ricardo llamó a sus mejores periodistas y durante las siguientes 6 horas revisamos cada documento que Alejandro había recopilado. Descubrimos una red de corrupción que incluía contratos gubernamentales fraudulentos, operaciones de lavado de dinero y sobornos a funcionarios públicos. Señora Rosa, me dijo Ricardo después de revisar toda la evidencia, esta información podría desmantelar la red criminal más grande que ha operado en esta región durante décadas. Exactamente. Y esa es la razón por la que van a dejar a mi familia en paz. Al día siguiente, El Heraldo Nacional publicó la historia completa en primera plana con el título
Abuela expone red criminal después de que asesinaran a su hijo por descubrir la verdad. Pero lo que sucedió después de la publicación fue algo que ninguno de nosotros había anticipado completamente. En menos de 4 horas, la historia se volvió viral en redes sociales. Personas de toda la ciudad empezaron a compartir sus propias experiencias con corrupción local. La historia llegó a noticiarios nacionales. Reporteros de televisión de otras ciudades llegaron para entrevistarme. La oficina del fiscal federal anunció que iba a abrir una investigación completa basada en la evidencia que habíamos proporcionado. 3 días después de la publicación, el agente Carlos me llamó con noticias que cambiaron todo. Señora Rosa, arrestamos a 12 miembros de la organización Vázquez, incluyendo a 3 funcionarios públicos y 2 empresarios prominentes. ¿Y qué pasa con las amenazas contra mi familia? Ese es el punto más interesante. La familia Vázquez contactó a sus abogados para negociar. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren garantizar que no van a molestar a su familia a cambio de que ustedes no proporcionen más evidencia a la fiscalía. Era exactamente lo que habíamos esperado. Al hacer pública nuestra situación, habíamos convertido cualquier ataque contra nosotros en una confirmación pública de su culpabilidad. Carlos, ¿qué recomienda que hagamos? Recomiendo que acepten el acuerdo, pero que mantengan copias de toda la evidencia como seguro permanente. Una semana después, María Elena, Santiago y yo nos reunimos con los abogados de la familia Vázquez en la oficina del fiscal federal. Firmamos un acuerdo que garantizaba nuestra seguridad a cambio de no proporcionar evidencia adicional sobre operaciones criminales que no estuvieran directamente relacionadas con el asesinato de Alejandro. Roberto Vázquez fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato y crímenes organizados. Sus cómplices recibieron sentencias que iban desde 5 hasta 15 años. Pero la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia no tenía que ver con justicia criminal o protección familiar. La lección era sobre el poder que cada persona ordinaria tiene cuando decide que no va a permitir que el miedo controle su vida. Durante años, había vivido creyendo que las personas como yo no podían enfrentarse a criminales poderosos. Creía que los problemas importantes tenían que ser resueltos por autoridades, por expertos, por personas con más educación o más recursos. Pero cuando no tuve otra opción que actuar, descubrí que una abuela ordinaria que está dispuesta a arriesgar todo por proteger a su familia puede ser más poderosa que organizaciones criminales con millones de pesos y contactos influyentes. Alejandro había muerto tratando de exponer la verdad. Santiago había sido secuestrado porque representaba una amenaza para criminales. María Elena había vivido años en una relación abusiva porque tenía miedo de las consecuencias de escapar. Pero cuando decidimos que ya no íbamos a permitir que el miedo tomara nuestras decisiones, descubrimos que teníamos más poder del que habíamos imaginado. 6 meses después de toda esta experiencia, Santiago está en una escuela nueva donde se siente seguro. María Elena encontró un trabajo mejor en un hospital donde la respetan. Y yo aprendí que el valor no significa no tener miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. La verdad más poderosa que quiero compartir contigo es esta: no importa cuán ordinaria te sientas, no importa cuán limitados parezcan tus recursos, cuando decides que vas a proteger lo que realmente importa, tienes acceso a fuerzas que ni tú mismo sabías que tenías. Los criminales, los abusadores, y las personas que se aprovechan de otros dependen de que las víctimas se sientan indefensas. Su poder viene de nuestro miedo, de nuestra creencia de que no podemos hacer nada para cambiar situaciones injustas. Pero cuando una persona ordinaria decide que ya no va a aceptar injusticia, cuando decide que va a usar todos los recursos legales disponibles para proteger a su familia, cuando decide que va a hacer pública la verdad sin importar las consecuencias, esa persona se convierte en la pesadilla de cualquier criminal. Porque al final, los criminales son cobardes que solo atacan cuando creen que pueden hacerlo sin consecuencias. Pero cuando sus crímenes se vuelven conocimiento público, cuando sus víctimas se niegan a quedarse calladas, pierden la única ventaja real que tenían. Si estás enfrentando una situación donde sientes que no tienes opciones, donde parece que personas más poderosas están controlando tu vida, recuerda que tienes más fuerza de la que imaginas. Tienes acceso a recursos legales, tienes la posibilidad de hacer pública tu situación, y tienes el derecho de pedir ayuda a autoridades que están obligadas a protegerte. No permitas que el miedo te convenza de que tienes que aceptar injusticia. No permitas que otras personas te hagan creer que no puedes cambiar situaciones que están lastimando a tu familia. Porque cuando decides actuar con valor, cuando decides que vas a proteger lo que realmente importa sin importar el costo, descubres que el poder real no viene de tener dinero o contactos influyentes. El poder real viene de tener razón, de estar dispuesto a luchar por la verdad,
y de negarse a permitir que personas malvadas controlen tu destino. Esta es la historia de cómo una abuela ordinaria aprendió que nunca somos tan indefensos como creemos, y que a veces la decisión más arriesgada es también la decisión más inteligente. Si esta historia te ayudó a entender algo importante sobre el valor y la protección familiar, dale like a este video y sigue el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para más historias que te enseñarán que siempre tienes más opciones de las que imaginas. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.